Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro en vivo de esta semana de la comunidad Mi Presupuesto. Yo soy Paula Martínez de Mi Presupuesto Familiar y hoy vamos a ver cómo cobrar un servicio que estamos prestando al exterior del país. Tengan en cuenta que este es un tema que puede ser complejo según el caso de que se trate. Así que, como yo siempre remarco en estas oportunidades y en nuestro contenido, nosotros acá vamos a dar una idea general de las obligaciones que tenemos, de lo que podemos hacer y de lo que no, pero luego en cada caso puntual hay que estar asesorado por un profesional para no tener ningún tipo de problema. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, en primer lugar, qué se considera una exportación de servicios y cómo es la facturación. Luego vamos a comentar en qué casos hay que pagar derechos de exportación y qué tener en cuenta para no estar alcanzado por estas retenciones. A continuación iremos al tema del cobro propiamente dicho, que es lo central de este foro, y ahí vamos a repasar la normativa que existe para el ingreso de divisas y las alternativas, tanto bancarias como no bancarias, para recibir ese dinero. Por último, haremos algunas consideraciones finales y abriremos las consultas. Veamos primero cuándo se considera que hay una exportación de servicios. En este caso, la normativa respecto a los servicios no es tan clara como cuando se venden bienes al exterior, que hay un traslado físico de mercadería, ¿no es cierto? Que ahí está bien claro. En este caso, la normativa no está tan clara, pero básicamente podemos hablar de tres tipos de situaciones que configuran exportación de servicios. La primera es cuando son servicios que se prestan a distancia. En esta situación, el que presta el servicio está en Argentina, el exportador, y el que hace uso de ese servicio está en otro país. Es el caso más típico, sobre todo con la pandemia, que no puede haber traslado físico para realizar ninguna tarea, y como ejemplo podemos decir técnicos profesionales que brindan distintas actividades, como por ejemplo diseño, arquitectura, comunicación, tecnología, etc. El segundo caso es cuando hay un consumo de los extranjeros dentro del país, dentro de Argentina. Los casos más comunes son todas las actividades ligadas al turismo receptivo, o sea, cuando vienen viajeros desde afuera. Por ejemplo, hospedaje, alimentación, esparcimiento, pero también puede ser turismo de reuniones, prestaciones médicas, educación, por ejemplo. Obviamente, hoy esto está limitado por las restricciones a la circulación que tenemos en la pandemia, ¿no? El otro caso, que también está limitado ahora, es al revés, que el profesional o prestador de servicios argentino viaja al exterior para brindar ese servicio presencial en el domicilio del cliente o en la empresa de su cliente extranjero. Por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto que va a hacer un trabajo en una planta industrial, un docente que viaja para dar un curso de capacitación en una universidad fuera del país, etc. Todo este tipo de cosas servicios que prestan los argentinos, pero para clientes del exterior. O sea, siempre hay un argentino con un cliente del exterior. Bien, las exportaciones de servicio tienen que ser facturadas como en cualquier otra actividad económica. Esto es obligatorio. Para facturar es el mismo requisito que si uno desempeña una actividad económica para prestarla dentro del país, a clientes locales. El primer requisito, rápidamente lo decimos, es inscribirse como contribuyente en la AFIP, sacar la clave única de identificación tributaria, el CUIT, y según cada caso, uno podría inscribirse en el régimen simplificado del monotributo o en el régimen general. Depende de la facturación, depende del tipo de actividad que uno realice. En el caso del régimen general, una cosa interesante es que las exportaciones están exentas de IVA, pero no así del resto de los tributos. Eso tiene que ver con los tributos nacionales. Ahora, también hay que inscribirse en las provincias o la Ciudad de Buenos Aires en la Dirección General de Rentas.
Estos son los impuestos provinciales. La mayoría de las provincias de exportación de servicios está exenta de ingresos brutos, pero cada jurisdicción tiene sus particularidades, así que es algo que uno tiene que averiguar antes de facturar, porque incluso estas normativas pueden variar de un año a otro. Recuerden que las provincias están incorporando todo el tiempo, modificando sus impuestos o sus alícuotas, entonces uno tiene que estar al tanto de ese tipo de cuestiones. Una vez que están inscritos en los fiscos nacionales y provinciales, ya pueden facturar, y es obligatorio tanto para los monotributistas como para quienes están en el régimen general emitir comprobantes electrónicos. En ambos casos, el comprobante que corresponde es la factura E. ¿Qué hay que tener en cuenta al realizar la factura? Lo que hace falta primero es tener la identificación impositiva del cliente, que se llama ID impositivo, y va a depender de su lugar de residencia. Si uno no tiene esta identificación, la AFIP provee un listado con quits por país y lo divide en persona física o persona jurídica. Aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan descargar ese archivo con los quits de todos los países. Otro tema importante es respecto a la moneda para facturar. La moneda puede ser pesos argentinos, puede facturarse en dólares o puede facturarse en cualquier otra divisa. Si se factura en moneda extranjera, lo que hay que hacer es incluir en el comprobante el tipo de cambio que se aplica. El tipo de cambio es el del dólar o de la otra divisa, tipo comprador del Banco Nación, del día anterior a la fecha de la factura. Bien, las exportaciones de servicio están sujetas a un gravamen que se llama derechos de exportación, que todos ustedes pueden conocer como retenciones a la exportación, como pagan otros bienes, como ser los granos o cualquier tipo de productos, ahora están casi todos incluidos. Si bien los derechos de exportación es para grandes exportadores, para cuando se exportan montos importantes, si los montos son bajos, hay que tener algunas consideraciones para que uno no esté alcanzado por ese importe. Estos derechos de exportación se establecieron a partir del 1 de enero de 2019. Primero iban a regir hasta fin de 2020 y luego fueron prorrogados con alguna modificación hasta el 31 de diciembre de 2021. Y como muchas cosas que suceden en este país con el tema impositivo, es muy probable que se lo vuelva a prorrogar cuando eso venza, si siguen siendo necesarios los recursos fiscales. Bueno, ¿qué se grava con los derechos de exportación? Las prestaciones de servicios realizados en el país cuyo uso se efectúa en el exterior. Entre los tres casos que habíamos comentado, sería el primero, ¿no? Cuando el prestador del servicio está en Argentina y el usuario está fuera. Como les dije, para los grandes montos, porque se aplica cuando la facturación al exterior supera los $600.000 anuales en el año calendario anterior. O sea, estamos hablando de 2020, serían $600.000 de exportación anual en 2019. En este monto, en estos 600.000, lo que se toma no es toda la facturación de ese contribuyente, sino solamente lo que va exportado a través de las facturas tipo E. Pero tengan en cuenta que para los pequeños y medianos exportadores, para el que está por debajo de esos $600.000, para no quedar alcanzados con los derechos de exportación, es obligatorio estar registrado como MIPYME. Ustedes saben que hay un registro MIPYME que les otorga un certificado y uno lo tiene que pedir. Si bien es un trámite bastante sencillo, no es nada complicado. Para el caso de los monotributistas, por ejemplo, les va a aparecer en el portal del monotributo y hay un botón, lo pueden hacer desde ahí. Y si no, en el otro caso pueden pedir asesoramiento, digamos, a los profesionales para que los ayuden. Es un trámite sin costo y
en realidad todos los beneficios estatales que se ofrecen para MIPYME de todos los niveles, incluso tipo de préstamos, tasas subsidiadas, etcétera, exigen este requisito, así que siempre es importante tenerlo. Y bueno, lo último para decir es que la alícuota de los derechos de exportación es del 5% sobre la facturación. Veamos entonces cómo cobrar estos servicios según lo que dicen las normativas legales. Un tema importante que se introdujo con el cepo cambiario está referido a todas las normativas respecto al mercado de divisas. En septiembre de 2019, cuando se establecieron las primeras restricciones en esta segunda etapa del cepo cambiario, la anterior había terminado en 2015, ¿no? También se establecieron obligaciones para transformar esas divisas que uno cobra del exterior a pesos argentinos. El primer punto a considerar, que eso está desde mucho antes, es que uno puede recibir los pagos en Argentina o en otro país, en el exterior. Entonces, nosotros podremos recibir directamente una transferencia de nuestro cliente del exterior a una cuenta bancaria que tengamos en Argentina, pero también podríamos cobrar en una cuenta propia que nosotros tengamos en el extranjero. En este caso, hay una obligación de ingresar esas divisas al país a una cuenta local, ¿sí? Entonces siempre va a terminar en una cuenta local. En los dos casos, en cualquiera de los dos que cobremos en una cuenta bancaria en Argentina o una cuenta bancaria del exterior, las divisas se deben liquidar en el mercado de cambios local dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha del cobro. Eso es lo que dice la norma. ¿Qué quiere decir esto? Esa liquidación quiere decir que las divisas se deben pasar a pesos argentinos con el tipo de cambio del dólar mayorista del Banco Central. O sea, para que quede bien claro, ese cobro yo no lo puedo mantener en dólares aunque me hayan pagado en divisas. Lo tengo que transformar a pesos dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro. Un tema a tener en cuenta, en cualquier caso, para que veamos el tipo de cambio final, son los gastos y todas las comisiones bancarias, que por montos chicos suelen ser importantes, porque hay como un mínimo, un piso mínimo de comisiones y de gastos. Y bueno, y de ahí, a partir de restarle todos esos gastos y comisiones, nos va a quedar como el tipo de cambio final. Entonces, para puntualizar, las opciones para recibir dinero del extranjero en Argentina son, en primer lugar, las bancarias, son las dos que les comenté antes, o se deposita dinero en una cuenta del exterior y se transfiere al país, o se recibe una transferencia del cliente en nuestra cuenta bancaria local. Pero también hay otras opciones, como por ejemplo billeteras virtuales o envíos directos de remesas. Este último caso de las remesas, hay que aclararlo y tenerlo presente, no está pensado para una actividad comercial, sino para la ayuda familiar. Entonces, cuando ustedes reciban estas remesas, hay casos que van a hacer una declaración jurada que dice que es ayuda familiar. Por lo tanto, yo se los comento porque está disponible por si quieren recibir dinero del exterior por alguna otra situación, pero no está previsto para el tema de la actividad comercial. Quiero detenerme un poco en las opciones no bancarias que existen. Hay muchas alternativas diferentes, yo solamente les voy a mencionar algunas, no son todas, existen muchas más, algunas seguro que yo no conozco también, porque están surgiendo todo el tiempo nuevas aplicaciones, nuevas soluciones, y con el desarrollo de la tecnología incluso se va perfeccionando las que ya existen o se van sumando alternativas. Para poder cobrar con estas alternativas va a depender mucho del cliente que ustedes tengan en el exterior, porque en algunos casos, si por ejemplo su proveedor es una gran empresa y solamente ellos realizan pago por transferencias bancarias, van a tener que cobrar de esa manera, pero puede haber otras situaciones, que sea una persona individual, por ejemplo, o que sea otro tipo de empresas que tengan disponibles otras opciones y pueden estar abiertas a pagar por vía de otras plataformas. Algunas opciones, veamos. La primera son las billeteras virtuales. Un caso, yo digo billeteras virtuales y uno piensa en un celular, pero puede ser también a través de una página web, como por ejemplo PayPal. Después también hay tarjetas precargadas, como Payoneer. Otra opción puede ser cobro
a través de criptomonedas, y hay una cuarta forma en términos generales, ¿no?, de envío de remesas, que como que les comenté antes, esto de que sería para ayuda familiar, y aquí la plataforma que es más tradicional, más conocida es Western Union, pero también han surgido otras plataformas de remesas como Bitso o Etscop, que operan a través de criptomonedas. El tema de las criptomonedas, me quiero detener un minuto para comentarles esto, porque es muy interesante, ha evolucionado mucho, y quizá la gente antes era más reticente a cobrar en Bitcoin, por ejemplo, que es la criptomoneda más conocida, porque su precio tiene mucha volatilidad. Ustedes la habrán visto cómo sube y baja de precio el que lo sigue, ¿no? Pero hace un par de años surgieron las llamadas stablecoins, que son monedas estables, son criptomonedas cuyo valor equivale a $1. Entonces, uno podría cobrar en estas stablecoins como DAI o Tether, que son las más conocidas, y es como si tuviera un dólar es cripto, digamos. Aquí quiero aclarar una cuestión respecto a la normativa, porque hay muchas zonas grises en estos puntos, porque no hay una legislación específica, las criptomonedas no están reguladas, todas estas plataformas tampoco. Entonces, en estos casos, como regla general, se debería aplicar la facturación y la liquidación e ingreso de divisas previsto en las normas cambiarias que les comenté anteriormente. Eso, como regla general, es lo que se aplica y está vigente. Pero en estos casos de billeteras o criptomonedas, algunos tributaristas, y no son todos, así que es una cuestión de controversia de la jurisprudencia, podemos decir, algunos consideran que cobrar con saldo de plataformas o cobrar en criptomonedas son pagos en especie que no estarían sujetos a este tipo de normas de liquidación de divisas hasta el momento en que uno los transforme en dólares o los transforme en pesos. Hay que tener cuidado ahí. De todas formas, sí hay que facturarlo, y todo el dinero que uno tenga, por supuesto, hay que ingresarlo contra una factura que justifique esa actividad. Y por último, les comento algo que siempre consultan respecto a cómo hacer para transformar esos dólares de las billeteras o de las tarjetas prepagas a pesos argentinos. Esto también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha ido cambiando, y seguramente seguirá cambiando, y la verdad que cada vez es más sencillo y van surgiendo nuevas alternativas. El caso tradicional puede ser el de PayPal, por ejemplo. PayPal ofrece la misma plataforma hacer una transferencia a una cuenta bancaria en Argentina. Pero ¿qué pasa? En ese caso, el tipo de cambio que yo recibo es el del dólar mayorista del Banco Central, a lo cual le tengo que restar gastos y comisiones, con lo cual el tipo de cambio es bastante bajo. En los últimos tiempos, como les comenté, fueron surgiendo distintos emprendimientos, distintas innovaciones que van ayudando a hacer otro tipo de cosas para poder transformar esos dólares a pesos a otro tipo de cambio que no sea el mayor. Sobre todo, por supuesto, países como el nuestro, que además de las restricciones cambiarias, tienen una brecha entre los dólares el oficial mayorista, que es el del exportador, y el dólar al que uno tiene que comprar, que es muy grande. Por ejemplo, les voy a comentar algunos desarrollos. Han surgido plataformas de transacciones que se llaman persona a persona. En muchos casos, estas plataformas utilizan criptomonedas, en general las Bitcoin o las criptomonedas estables, para hacer los cambios, aunque uno no necesariamente tiene que conocer que hay criptomonedas por detrás. Así, el dólar que queda es mayor que el oficial, como les comenté, pero después en la intermediación el tipo de cambio tampoco llega al dólar paralelo, porque hay que restar comisiones y gastos de intermediación, pero es mucho mayor que el oficial con la brecha que hay en la actualidad. ¿Cómo funcionan estas plataformas persona a persona? Para que sepan, les voy a dar solamente un ejemplo, que es de una plataforma que está funcionando bastante bien, que creció mucho. Yo la he usado un par de veces, que es ERTM. Ahí lo tienen escrito para que vean. En términos generales, ¿cómo funciona esto? Uno vende el saldo en dólares de las billeteras virtuales a otra persona que se la compra,
hay una diferencia ahí, una intermediación, un costo, la plataforma la transforma en una criptomoneda que equivale a $1, y luego ese saldo que yo me quedo en esa primera etapa, yo me quedo con ese saldo de criptodólares, podemos decir, y luego tengo que buscar otra contraparte, otra persona, que me compra esos criptodólares y me paga con pesos argentinos. En este caso, por ejemplo, uno podría, después de hacer esas dos operaciones, terminar con pesos argentinos en una billetera como la de Mercado Pago o en una cuenta bancaria nacional. La verdad que están surgiendo varias plataformas. Yo les sugiero que usen, que vean las redes, que vean los comentarios, cómo funcionan, y que se vayan interiorizando porque hay posibilidad de hacer. Otra posibilidad son directamente plataformas de criptomonedas. Yo podría decirle a mi cliente del exterior que me pague con criptomonedas, abrirme una billetera, una wallet de criptomonedas, y decirle que me pague con Bitcoin o con alguna otra moneda, alguna otra stablecoin, otra moneda estable. Entonces, ese saldo después en criptomonedas lo puedo transformar en pesos argentinos o con algún exchange local de criptomonedas, o bien con otras plataformas persona a persona que también intercambian criptomonedas por divisas o por distintas monedas fiat que se llaman, ¿no? Por pesos, por dólares, etc. O bien me puedo quedar con las criptomonedas y irlas usando cuando yo las quiera, desde la billetera, desde la wallet. Como les dije antes, el tema de las criptomonedas es muy interesante, está permitiendo hacer todas estas cuestiones de envíos y de dinero transnacionales que se llaman, con un costo muy bajo, o sea, nada que ver con el de las transacciones bancarias internacionales, y con mucha rapidez, y además, por supuesto, no tiene las restricciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, plataformas que envían remesas con criptomonedas, dos que ya les nombré, como Bitso, que empezó a trabajar en Argentina este año, y Xcode. Bueno, y ahora para terminar, algunas cuestiones que algo comenté, pero las remarco para que les tengan en cuenta. Cuando uno realiza cualquier actividad económica, como es la prestación de un servicio, tanto a clientes del país como al exterior, hay que facturarlo. Eso es obligatorio. Tengan en cuenta que todo el dinero que pasa por una cuenta bancaria queda registrada, o sea, queda bajo la lupa de la AFIP, porque los bancos tienen regímenes de información, y tiene que estar justificado. Otro punto importante cuando ustedes presupuestan un trabajo al exterior es qué tipo de cambio van a obtener para liquidación de divisas. Además del tipo de cambio, por supuesto, tienen que tener todos los gastos, estos de movimiento de dinero presupuestado. Si el cliente les va a pagar con estos métodos que los obliga a tener el dólar mayorista, van a tener un precio, y si ustedes pudieran cobrar, por ejemplo, con criptodivisas, que ahí podrían hacer el cambio a otro tipo de a otro dólar, entonces el precio a cobrar va a ser distinto. Entonces, al momento de presupuestar, eso es importante. Recuerden que se puede facturar en pesos, esto ya se los comenté, y algo muy importante, tengan en cuenta que la violación de cualquiera de estas normas implica cometer delitos previstos en dos tipos de leyes. Una es la penal tributaria, que es todo lo referente a la facturación y evasión, y otra es la penal cambiaria, que es todo lo que regula el Banco Central y que yo les estaba comentando acá. Tengan en cuenta que las normas que rigen para cobrar servicios del exterior, cuando son cobros en divisas, son estas de liquidar divisas en el mercado local e ingresar el dinero dentro de los 5 días hábiles, ¿no? Ténganlo en cuenta porque tendrán que adecuar su facturación y su operación a este tipo de normas. Tengan en cuenta también el tema del cobro de remesas, que está previsto para los casos de ayuda familiar, o sea, yo se los comenté acá por el caso de que no sea una actividad comercial, que sea porque les envían dinero por determinada situación, no está previsto como una actividad comercial, como para cobrar. Cualquier duda, consulten a los profesionales que los asesoren y que vean su caso particular para ver
cómo pueden hacer en cada caso. Bien, hasta aquí terminamos la presentación. Les agradezco mucho que se hayan quedado, que hayan participado en este encuentro de la comunidad de presupuestos. Si algunos de los que están participando no es miembro de la comunidad, los invito a sumarse en nuestro formulario de registro y nos vamos a volver a encontrar la semana próxima.